Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Estaremos estudiando nuevamente en nuestra epístola de Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5 de esta epístola estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y será nuestro pasaje de nuestro estudio de hoy, Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11, es lo que estudiaremos el día de hoy. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de compartir, Señor, nuevamente tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor, que lo que ahí podamos compartir sea para gloria de tu nombre, para honra de tu nombre, y que podamos, Señor, ser edificados por tu palabra. Alienta nuestros corazones, Señor, a vivir para ti. Te pedimos tu guía y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 5 de esta epístola. Es una epístola que hemos ido viendo cómo Dios nos dejó en ella cosas claves para nuestra relación con Cristo. Es una de las epístolas que cada creyente debe conocer porque contiene no solamente aquellas cosas que Dios anhela que nosotros vivamos, sino también las enseñanzas que Dios anhela que nosotros conozcamos. No hay nada mejor como conocer a Cristo por medio de la palabra, y no solamente conocerle a Él, sino también conocer los planes que tiene para nosotros. Una de las cosas más maravillosas que nosotros encontramos al ir conociendo ese plan eterno de Dios para sus hijos es el aliento a esperar en Él. Y junto con este aliento viene una esperanza maravillosa. Pero también debemos comprender que esa esperanza produce una vida. Es decir, cuando nosotros entendemos cómo Dios un día traerá un juicio sobre este mundo y que nosotros como creyentes tenemos la promesa de Dios de ser llevados con Él, ser librados de este juicio, esto debe alentar nuestros corazones mucho más a valorar y gozarnos en esa salvación tan grande que por medio de Cristo Dios extiende a aquellos que por la fe le han recibido. Y el propósito de Dios es sin duda que nosotros podamos contemplar esa esperanza maravillosa y podamos gozarnos con aquello que el Señor hace en nuestras vidas y ha prometido que también un día hará en nosotros. En este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses nosotros tenemos lo que se conoce en el Antiguo Testamento y también en algunos pasajes del Nuevo como el Día del Señor o el Día de Jehová en el Antiguo Testamento. Y este día, como veremos, no hace referencia al momento en el que la iglesia será llevada por Cristo, no hace referencia al arrebatamiento o rapto de la iglesia, sino hace referencia al día de juicio, al día en el que el Señor derramará su ira, en el que juzgará este mundo y culminará entonces con aquella batalla conocida como Armagedón y el establecimiento del reino del Señor. A veces nosotros al escuchar cosas acerca de la profecía, pues es muy llamativo para muchas personas. Y hoy en día es algo que, pues de alguna forma, se ha puesto de moda, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo en donde las cosas están cambiando, muchas de las costumbres que nosotros teníamos están cambiando. La manera en la que nosotros estábamos acostumbrados a conducirnos está cambiando. Y no solamente esto, sino que también vemos cómo el pecado ha ido avanzando y ha ido atrapando no solamente a todas las naciones, sino incluso a muchos de aquellos que se llaman cristianos. Los cambios que vemos alrededor del mundo con aquel acercamiento, o más bien aquello que se acerca, llamado o conocido como un nuevo orden mundial, es algo que no son cosas o términos que uno se inventa, son cosas que están públicas a todo el mundo. Ese anhelo de ciertos hombres, ciertos círculos de poder económico, de establecer un nuevo orden mundial, como lo podríamos llamar, o como incluso ellos lo llaman, de hacer un reseteo, que van a poner nuestros ojos en los temas de profecía. Pero debemos ser muy cuidadosos con esto, muy cuidadosos porque Dios fue muy claro en su palabra de cuál era la tarea de los creyentes, la tarea de aquellos que Dios nos tiene aquí en la tierra. Y es algo que nosotros podemos ver a través de este pasaje. Primero debemos entender, como lo estuvimos estudiando antes, que nosotros somos llamados por Dios a vivir en la espera, no en la espera del juicio, no en la espera de una tribulación, no en la espera de el establecimiento del reino de Cristo en este momento,
Nosotros estamos llamados por Dios a vivir en la espera de nuestro Señor Jesucristo, quien un día vendrá, y como lo leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y como lo leímos también, nos dice el versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues de esto hablamos en nuestro estudio anterior, o nuestros 2 estudios anteriores. Compartíamos también cuál es la manera en la que Dios nos llama a esperarle, pero hoy vamos a ver en el capítulo 5 que el apóstol Pablo continúa su enseñanza más allá de ese momento de reunión de los creyentes con Cristo. Y habla entonces a los tesalonicenses, y Dios nos habla a nosotros, acerca de ese momento del día de Jehová. Pues vamos a ir al capítulo 5 de 1 Tesalonicenses y vamos a ver desde el versículo 1 cómo Dios nos enseña. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjense cómo lo menciona él. Es claro en el versículo 2 de qué está hablando. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Está hablando del día del Señor. Y fíjense lo primero que dice, me parece muy importante de notar. Él dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Bueno, debemos entender a qué se refiere. Ya no está hablando del arrebatamiento, está hablando del día del Señor. Debemos reconocer la diferencia entre estas dos cosas. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia será ese momento en el que Cristo aparezca en las nubes. Y como lo vimos antes, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos y le recibiremos al Señor en el aire. Bueno, él ya no está hablando de esto. Él está yendo un poco más adelante, está hablando del día del Señor. Y les dice, no tienen necesidad de que yo os escriba acerca de estas cosas. Es bien importante que nosotros reconozcamos qué pasajes están relacionados a esto. Cuando el Señor en la Biblia nos habla acerca de los tiempos o las ocasiones, dice acá, en otros pasajes es traducido como tiempos y edades, o incluso traducido como tiempos y sazones, o temporadas, podríamos llamarlo. Dios se refiere a lo mismo. Si por ejemplo vamos a Daniel capítulo 2 de Daniel y leemos acá los versículos 19 al 22, fíjense cómo dice, Daniel capítulo 2 versículos 19 al 22, entendemos que Dios es el que tiene control sobre las edades, sobre los tiempos, como nos está diciendo acá 1 Tesalonicenses 5. Daniel capítulo 2, vamos a leer acá los versículos 19 al 22, donde dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Aquí está la frase, los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En este pasaje del libro de Daniel que leemos, relacionado con aquella visión o aquel sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, Dios le mostró a Daniel cuáles serían esos tiempos, esas edades, y específicamente le habla del regreso de Cristo para juzgar y para reinar. Así es que nosotros debemos entender que Él está yéndose a ese momento, a esa segunda venida de Cristo, en donde pisará la tierra, en donde vendrá a establecer su reino. Pero no solamente esto, sino que también entendemos que ese día de Jehová del que Él está hablando, día del Señor, está relacionado con el día de juicio. Hubo un momento en los que los discípulos quisieron saber esto, y por supuesto que es natural querer saber esto. Dios nos enseña en Eclesiastés 3:11 que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, y por lo tanto muchas veces nuestro anhelo es conocer lo que viene delante. Pero vamos a ver acá, en Hechos capítulo 1, el versículo 6. Fíjense la pregunta que los discípulos hacen a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ellos le están preguntando precisamente por las sazones, por las edades.
Fíjense, le están preguntando por los tiempos. La palabra, o las dos palabras son cronos, son kairos, es decir, esas son las dos palabras, exactamente las mismas dos palabras que tenemos en 1 Tesalonicenses 5, con las cuales el Señor Jesús responde en los versículos 7 y 8, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 marca un contraste, les dice: esto no les toca a ustedes, les voy a decir lo que les toca a ustedes. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y luego les menciona los lugares: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es bien importante que nosotros entendamos lo siguiente. Si bien Dios nos dejó en su palabra claramente aquellos versículos, aquellos pasajes que nos hablan de la segunda venida de Cristo, aquellos pasajes que nos hablan de la venida de Cristo por su iglesia para reunir a los creyentes y estar para siempre con Él, hay claros pasajes que nos hablan del día de Jehová. Lo que nosotros debemos entender, antes que nada, antes de reconocer o de buscar entender estos tiempos, es que nuestra tarea específica no es esta. Es que nuestra tarea específica es ser testigos de Cristo. Por supuesto, la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, es parte de ese testimonio, es parte del testimonio, pero debemos entender que el tiempo está en sus manos. Y es bien importante, porque hoy en día escuchamos muchas cosas. Vemos movimientos de ciertos países, ciertos gobiernos o movimientos internacionales en las relaciones de ciertas naciones. Vemos cómo constantemente la nación de Israel está siendo acechada por sus enemigos. Vemos lo que estamos viviendo con los virus o las enfermedades que están atrapando de cierta forma a muchas personas. Vemos la desinformación, el crecimiento de aquellas cosas, como claramente Isaías nos dice, en donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, el engaño del mundo. Vemos tantas cosas que están creciendo y entonces empezamos a buscar ligarlas con las cosas que Dios nos dice que sucederían previo al regreso de Cristo. Pero a veces debemos comprender que esos tiempos y sazones no se refieren al arrebatamiento, se refieren al día de Jehová. Aquel período de tribulación establecido claramente en el libro de Daniel como una semana de años, establecido claramente en el libro de Apocalipsis como 7 años. Así es que debemos aprender a reconocer la diferencia al final de esos 7 años. Jesucristo regresará en aquello conocido como la batalla de Armagedón, en donde las naciones serán juzgadas y Él entonces establecerá su reino. Pero debemos entender a diferenciar esto. El Señor Jesucristo creo que fue muy claro cuando les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En contraste de esto, yo les voy a dar el Espíritu, les voy a dar mi Espíritu. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Así es que la tarea del creyente hoy en día es esta: predicar el Evangelio. Por supuesto, el contemplar la pronta venida de Cristo puede llevar nuestros corazones a ver la urgencia, cosa que siempre debió haber existido. Hoy en día, en los tiempos que vivimos, quizá esto está despertando en el corazón de algunos y Dios anhela que despierte con mucho cuidado llevar el mensaje de salvación. Ese es el plan, porque al final de cuentas solamente aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es lo que nos dice 1 Juan 5, 11 y 12. Así es que Pablo escribe del día del Señor, el día del Señor, el cual vendría después de la reunión de la iglesia con el Señor. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a ver los versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hay varias cosas que yo quiero que notemos acá, ¿sí? Primero que todo, debemos notar la diferencia. Dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Es decir, ¿quién sabe cuándo viene un ladrón? El llamado de Dios es a velar, pero debemos entender la diferencia, porque antes nos dice en el versículo 16 que hemos estado citando: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En el momento que el Señor venga por su iglesia, será evidente que Cristo vino por su iglesia. En el momento que el Señor
venga a establecer ese juicio o derrame el juicio, dice que vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, y fíjense cómo cambia, y es sumamente importante notarlo, porque cambia a quién se está dirigiendo. Versículo 3, vendrá sobre ellos. Ya vamos a notar esto. Solamente debemos entender la diferencia. El versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4 nos decía: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Cristo vendrá por su iglesia. Pero en el capítulo 5, Él no está hablando de ese momento, Él está hablando de otro momento, el momento de la segunda venida de Cristo, después de ese día de Jehová. Es decir, como una culminación del día de Jehová. ¿Sí? Ahora, hemos hablado mucho del día de Jehová, pero ¿qué es lo que describe la Biblia como el día de Jehová? Pues vamos a leer varios versículos, creo que es importante conocerlos e identificar qué es ese día de Jehová para que entendamos ese contraste. Vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento, empezando por el profeta Amós. El profeta Amós, en el capítulo 5 del profeta Amós, o del libro del profeta Amós, versículos 18 al 20, nosotros vamos a leer. Dice lo siguiente: ay de los que desean el día de Jehová. Fíjense, empieza con una advertencia, con un ay, un lamento. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Está hablando de algo muy similar a lo que vemos en 1 Tesalonicenses 5. Parece que fue librado, pero de pronto le alcanzó. Versículo 20, no será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad, que no tiene resplandor. Ese es el día de Jehová. No habla de un día de liberación, habla de un día de juicio. No habla de un día de gozo o de luz, habla de oscuridad y de aflicción. Ese día de Jehová es precisamente ese periodo de tribulación en el cual el Señor derramará sus juicios sobre este mundo, culminando con su regreso. Ahora, es importante que lo identifiquemos, es diferente. Cuando el apóstol Pablo dice, no es necesario que yo les escriba de estas cosas, es porque él claramente, en este pasaje hay una indicación clara de que la iglesia no estaría en este periodo. Además, si nosotros no tomamos otras cosas, como por ejemplo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 3, la iglesia aparece numerosas veces. Pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, que culmina precisamente con la venida del Señor a juzgar, la iglesia simplemente no se vuelve a mencionar. No solamente esto, hay muchas otras cosas, como lo que vamos a ver en 1 Tesalonicenses. Pero primero vamos a seguir leyendo los pasajes que nos hablan del día de Jehová. Otro pasaje de los profetas, Sofonías, el profeta Sofonías, vamos a leer en Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: cercano está el día. Fíjense cómo dice: grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Y luego añade el versículo 15: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ese es el día de Jehová. No es un día de liberación, es un día de aflicción, es un día de juicio. Y es ahí en donde nosotros entendemos, el apóstol Pablo está hablando de esto: vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estarán aparentemente en paz. Imaginen ustedes, el mundo liberado según ellos de aquellos que locamente predican la salvación a través de la fe en Jesucristo, la iglesia. Y cuando el mundo piense que por fin se ha liberado de aquellos estigmas religiosos, los llaman muchos, y pensará que está en paz, pensará que finalmente la humanidad se podrá desarrollar con libertad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es muy similar a los tiempos que nosotros vivimos. Claramente la iglesia sigue estando acá y esa marca la diferencia. La presencia del Espíritu de Dios por medio de la iglesia detiene, como lo veremos más adelante, el avance del enemigo. Pero un día será llevada por Cristo y todo lo demás se desarrollará. Joel capítulo 2. Vamos nuevamente a uno de los profetas del Antiguo Testamento y vamos a leer en Joel, en el capítulo 2 del libro de Joel, vamos a leer los versículos 1 al 3.
Este pasaje también nos habla acerca del día de Jehová. Fíjense cómo dice Joel capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Dice acá, Joel capítulo 2, versículos 1 al 3. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bueno, la idea es muy clara, versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto acelado, y tampoco habrá quien de él escape. Son pasajes que hacen referencia a algo local y se extienden hacia ese día de Jehová que está en el futuro. Cada uno de estos pasajes nos habla de juicio, nos habla de ira, nos habla de oscuridad. Eso es lo que viene sobre la tierra. Ahora, obviamente, el aliento viene de saber que aquellos que están en Cristo no pasarán por esto. Ese es el llamado del Señor. Y debemos comprender lo que Dios dice también en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al capítulo 24 de Mateo y leemos, por ejemplo, los versículos 21 y 22 de Mateo 24, también leemos acerca de ese momento, de ese día de Jehová. Mateo 24, versículos 21 y 22 nos dicen: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así es que debemos entender, aún viene un tiempo de tribulación. Una tribulación, como lo dijo el Señor Jesús, Mateo 24, 21, como nunca ha existido sobre la tierra. Ese día vendrá. Y ese día culminará de una forma espectacular. Apocalipsis capítulo 19. Es decir, no es solamente un día de 24 horas, es un tiempo, a eso se refiere, pero culminará así. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios descendería. Versículos 14 y 15. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. En su muslo dice que tiene esta escritura: Rey de reyes y Señor de señores. Es nuestro Señor Jesucristo. Esa será la culminación del día de Jehová, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a juzgar y establecer su reino. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Él no está hablando de otra cosa. Está hablando de esto en los versículos 2 y 3 de 1 Tesalonicenses 5, a los cuales vamos a volver. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, nuevamente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ese día del Señor, no nos confundamos, no está hablando de la venida de Cristo por su iglesia, está hablando de todo esto que leímos en el Antiguo Testamento, el día de Jehová. Y entonces dice, por eso Él les dice: vosotros sabéis perfectamente cómo va a venir, ¿sí? Y luego dice 3, que cuando digan paz y seguridad, bueno, platicábamos de esto, dice: vendrá sobre ellos. Fíjense el cambio, es importantísimo notar los cambios en los pronombres o a quién se dirige el apóstol Pablo en un pasaje como este. Primero les dice vosotros, en el versículo 2, les dice: no tienen necesidad de que les escriba de esto, porque ustedes saben perfectamente cómo vendrá. Él ya se los había compartido, ya se los había enseñado estando en Tesalónica. Y ahora cambia en el versículo 3, ya no le habla a los creyentes, sino habla de aquellos que están fuera de Cristo. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así es que es importantísimo. Dirán paz y seguridad. Les decía, los creyentes de la iglesia no estarán. Habrá un sentir falso de paz, un sentir falso de seguridad luego de la prueba, luego de la tormenta. Y entonces vendrá sobre ellos, dice. Y el ejemplo que nos pone es como la mujer que está encinta, ¿no?
Una mujer que está encinta, una mujer que está embarazada, no sabe el momento exacto en el que dará a luz. De pronto, sea como sea que esté, podrá estar muy tranquila, quizá durmiendo por la noche. De pronto los dolores empezarán. Y poco a poco se irán agravando y agravando y agravando, hasta que entonces el hijo vendrá. Es similar a lo que pasará. Los dolores empezarán a venir y poco a poco se irán agravando hasta la venida de nuestro Señor en ese gran día del Señor. Y es así como nosotros vemos en estos versículos entonces que Él describe el día de Jehová. Pero el versículo 4 nos marca también un contraste. Ahora regresa a hablar a los creyentes. Así es que realmente en este pasaje el apóstol Pablo se dirige a esos dos grupos, a los creyentes y a los incrédulos. Ahora le habla a los creyentes. A los incrédulos les dijo, va a venir una gran aflicción, va a venir una aflicción sorpresiva, es decir, como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, va a venir sobre ustedes destrucción repentina. Eso le dice al incrédulo, eso es lo que Dios dice. Hay un camino distinto, el camino de Cristo. Mas vosotros, dice el 4, vuelve a cambiar, ya no está hablando al incrédulo, ahora está hablando al creyente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Aquel que está en Cristo anda en luz. Es la enseñanza que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Si, por ejemplo, recordamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, es el Señor Jesucristo el que trae luz. Juan capítulo 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el capítulo 8, versículo 12, siempre del Evangelio de Juan, Él explica de la siguiente forma cómo estamos en luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que aquel que está en luz es aquel que está en Cristo. Y dice, no estáis en tinieblas para que el día sorprenda como ladrón. El creyente no será sorprendido, el creyente que anda en luz. ¿Por qué? Porque el creyente que anda en luz no debe esperar ese día de juicio, esa destrucción repentina, sino que más bien debe albergar esa esperanza maravillosa de su encuentro con el Señor. Así es que, vuelve a decir, versículo 5, ¿sí? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Está hablando a los creyentes y ahora nos da una enseñanza maravillosa. Vamos a leer hasta el versículo 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense cómo describe un contraste también. Aquellos que están en la oscuridad a los que están en luz. Primero que todo, aquellos que están en la oscuridad esperan el juicio, esperan la ira de Dios, ese gran día de Jehová, de oscuridad, de aflicción, algo terrible, como lo leímos en el Antiguo Testamento. Aquellos que están en luz, en cambio, esperan la liberación por medio del Señor Jesucristo, la redención de su cuerpo a través de la resurrección. Son dos posturas completamente diferentes. La diferencia no la hace el hombre, la hace Cristo, la presencia de Cristo en la vida de aquel que por fe le cree, le recibe. Así es que debemos entenderlo. Él está hablando ahora al creyente y nos está dando una exhortación de cómo debemos vivir mientras esperamos. No debemos dormir como los demás, debemos velar, debemos vivir con sobriedad. Y es algo sumamente importante porque Dios nos quiere llevar a despertar del letargo en el que muchas veces tristemente caemos. A veces debemos entender que incluso contemplar los tiempos en los que nosotros vivimos nos pueden llevar a despertar. Cuando nosotros despertemos, entonces debemos entender que el llamado de Dios es anunciar su evangelio. Ese es el anhelo del Señor. Él quiere que nosotros hoy vivamos como hijos de luz. Si nosotros recordamos dos pasajes de la epístola a los Efesios, Efesios capítulo 4, primero versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego añade, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la manera en la que el Señor nos llama a vivir mientras esperamos su regreso, no el juicio, su regreso.
para que también entonces nuestras vidas puedan ser luz, para que nosotros podamos dar testimonio. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1? Leímos, no nos toca conocer los tiempos y las edades, los tiempos y las sazones. Lo que nos toca es revestirnos del Señor Jesucristo y dar testimonio de Él, ser testigos de Cristo. Para eso nos ha dado el poder de su Espíritu. Así es que ese es el llamado hoy del Señor, a vivir fielmente. Efesios capítulo 5, versículo 1 también nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él anhela que nosotros vivamos así, que podamos ser luz entre tanto Cristo viene, para que entonces otros puedan también conocer al Señor Jesucristo y ser librados de esa ira venidera. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, vamos a regresar al versículo 8 ahora, también nos habla de cómo debemos estar vestidos. Fíjense lo que dice: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nos habla de algo, nos habla de la coraza de fe y de amor. ¿Por qué habla de una coraza de fe, una coraza de amor? Efesios 6 nos habla de la coraza de justicia. Bueno, debemos entender que es una protección ante los ataques del enemigo. Esa es la idea, ¿sí? Y la fe y el amor son una protección ante los ataques del enemigo. Sobre todo en la situación en la que nosotros hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo nuevamente en un tiempo en el que cada acontecimiento, algunas personas quieren ligarlo a una profecía bíblica. Nosotros no estamos esperando que estas profecías se cumplan. No hay nada que tenga que cumplirse para que Cristo venga por su iglesia. No habría nada, no hay nada que aún esté pendiente para que Cristo venga por su iglesia. Lo que está pendiente para que Él juzgue a las naciones, derrame su ira, su juicio venga, para que el engañador, el anticristo, se levante y muchos vayan detrás de Él. Eso sucederá después de que Cristo venga por su iglesia. Así es que nosotros no deberíamos de estar esperando señales, deberíamos estar esperando al Señor Jesucristo, con nuestros ojos puestos firmemente en Él, viviendo para Él como hijos de luz, como lo leímos antes, como imitadores del Señor, como hijos amados, ¿no? Esa es la idea. Ahora, si regresamos al versículo 9 de 1 Tesalonicenses 5, Dios nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Creo que es muy claro lo que dice, es un maravilloso consuelo lo que tenemos acá. No nos ha puesto Dios para ira. Ahora, ¿de qué ira está hablando? ¿Está hablando de la ira, de la condenación eterna? Bueno, no está hablando de eso el pasaje. Él está hablando del día del Señor, del día de Jehová. Y como lo vimos antes, por ejemplo, en Joel nos dice, será día de ira. Entonces, está diciendo que no nos ha puesto Dios para esa ira, para el día de la ira. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso poder tener ese consuelo, esa esperanza en nuestras vidas? Hay muchas personas que no creen que Cristo vendrá por su iglesia, pero estoy seguro que quisieran creerlo, porque no quisieran pasar la tribulación que viene. Es muy clara la palabra de Dios, creo que es muy claro entender que Cristo diseñó de una forma perfecta todo aquello que nos dejó escrito. Y hay tantas figuras, tantas enseñanzas que nosotros podemos ver y entender. Cristo un día vendrá por su iglesia. Luego vendrá la tribulación, ese día de Jehová, que culminará con su regreso para juzgar a las naciones. Nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. La salvación, la redención de nuestro cuerpo a través de la resurrección. Versículo 10 habla del Señor Jesús, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, quiere decir que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Esa es la idea. Cristo va a regresar y vamos a estar nuevamente con Él. Mientras tanto, debemos buscar vivir fielmente para Cristo. Como lo hablamos anteriormente, esperar el regreso de Cristo velando en oración, esperar el regreso de Cristo, buscando las almas para Cristo, buscando vivir con esa santidad y amor en el Señor. Bueno, el último versículo, el versículo 11, pues nos da otra vez esa esperanza maravillosa, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así es que yo quisiera terminar con lo siguiente. Hoy vemos muchos acontecimientos mundiales, vemos cosas que cambian, personas que quizá nos podría pensar son de alguna u otra forma candidatos para tomar esa posición de un líder mundial,
que nos dice la Biblia, que se levantará en contra de todo aquello que tiene que ver con Dios. Vemos muchas cosas que podríamos ligar, ¿no? Algunas personas ligan al pueblo de Israel en su pueblo como cumplimiento de una profecía. Debemos entender que no estamos viviendo el tiempo en el que las sazones y los tiempos se cumplirán. Vivimos previo a esto. Por supuesto, conforme cada vez el regreso de Cristo esté más cercano, entonces cada una de estas cosas irá tomando un mejor lugar. Hoy hay muchas cosas que nosotros entendemos mucho mejor que creyentes que vivieron hace 1 o 2 generaciones. Y estoy seguro que conforme el regreso de Cristo se avecine, se acerque, por su iglesia me refiero, cada vez las cosas serán más claras en cómo se desarrollará aquello que está después del regreso de Cristo por su iglesia, ese periodo de tribulación. Pero, muy importante, el llamado de Dios para nosotros hoy. ¿Cuál es ese llamado de Dios para nosotros? Yo quisiera que nos quedáramos con lo que el apóstol Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O lo que el Señor Jesucristo dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En contraste, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el llamado del Señor, dar testimonio de Cristo. La venida de Cristo es parte de su testimonio, sin duda, pero la salvación es lo primero que nosotros debemos predicar. Así es que quiero exhortarles, quiero alentarles a poner sus ojos en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que está cercana, más cercana que ayer. Puede ser hoy, puede ser muy pronto. Y nosotros debemos estar, como nos dice este pasaje, velando, siendo sobrios, no durmiendo como los demás que no tienen esperanza. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en una oración. Señor, te queremos agradecer, Padre, la oportunidad que nos das de contemplar esta maravillosa esperanza que tú nos dejas como hijos tuyos, por tu gracia, Señor, de ser liberados, ser llevados por ti. Señor bendito, entendemos que ese día tuyo, ese día de Jehová, como nos dices en tu palabra, será un día de oscuridad, de aflicción, de juicio. Ayúdanos a entender la necesidad de tantas personas que amamos, de conocerte antes de que ese juicio venga, para ser librados de él por medio de tu gracia. Ayúdanos pues a vestirnos con esa coraza de fe y de amor, a ponernos ese casco de salvación o de esperanza de salvación, sabiendo que un día estaremos en tu presencia. Y sobre todo, pon cargo en nuestro corazón por aquellos que no te conocen. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Sé que es un tema de interés de muchos. Este pasaje de 1 Tesalonicenses no es muy amplio. Creo que pudimos ver lo que nos presenta. Hay muchos más pasajes que podríamos ver acerca de la segunda venida del Señor, del tiempo de tribulación. Pero bueno, estamos estudiando 1 Tesalonicenses. Si ustedes tienen alguna pregunta, les exhorto a que me escriban. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.